Imagina plantar algo una sola vez en tu vida y que esa planta te siga dando alimento durante los próximos 20 años, sin volver a sembrarla, sin comprar semillas de nuevo, sin empezar de cero cada temporada. Suena casi imposible en el mundo de la agricultura, donde la mayoría de los cultivos duran unos meses y luego hay que arar, sembrar y esperar otra vez. Pero existe una excepción real, documentada por agrónomos de todo el mundo, y su nombre es espárrago. Hoy te voy a mostrar por qué esta planta es una de las inversiones agrícolas más inteligentes que existen, cuánto tiempo realmente produce, cómo se cultiva y qué necesitas saber antes de plantarla. Quédate hasta el final porque hay datos que muy pocos agricultores conocen. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El espárrago, conocido científicamente como Asparagus officinalis, es una planta herbácea perenne, lo que significa que no muere después de dar su cosecha, como sí ocurre con el tomate, la lechuga o el maíz. En lugar de eso, la parte que realmente vive año tras año está bajo tierra, un tallo subterráneo modificado llamado rizoma, que en el mundo agrícola se conoce como garra. De esa garra nacen yemas y de esas yemas brotan los turiones, que son justamente los tallos tiernos que todos reconocemos como espárragos y que se cosechan en primavera. Aquí está el dato que sorprende a la mayoría de la gente. Distintos estudios agronómicos, incluyendo guías de universidades como Michigan State y Minnesota, así como manuales del Ministerio de Agricultura de España y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, coinciden en que una esparraguera bien establecida puede seguir produciendo entre 12 y 15 años, y en condiciones óptimas de suelo y clima, hay registros de plantaciones que superan los 20 años de vida productiva. Es decir, plantas una sola vez y esa misma raíz sigue alimentando a tu familia durante 2 décadas. Pero antes de que te emociones y quieras salir corriendo a plantar espárragos, hay algo fundamental que debes entender. Esta no es una planta de resultados inmediatos. El espárrago exige paciencia. Después de plantar las garras, la planta necesita entre 2 y 3 años para establecer un sistema de raíces lo suficientemente fuerte como para soportar una cosecha real. Durante ese periodo, los agricultores experimentados recomiendan no cosechar absolutamente nada, dejar que el follaje crezca libremente, porque es ese follaje, esas ramas plumosas que parecen helechos, las que fabrican y almacenan la energía que la planta necesita para sobrevivir el invierno y volver a brotar con fuerza en primavera. Este es un punto clave que separa a los cultivadores exitosos de los que fracasan. Cosechar demasiado pronto o en exceso durante los primeros años debilita la corona para siempre. La planta invierte sus primeras temporadas en construir reservas bajo tierra, no en producir turiones para tu plato. Es como pedirle a un atleta que compita antes de terminar su entrenamiento. Si respetas ese tiempo de espera, la recompensa es enorme. Una vez que la planta madura, generalmente entre el 5º y el 8º año, alcanza su máximo potencial productivo y la ventana de cosecha se extiende considerablemente. En el primer año de cosecha real, apenas se recolecta durante unos 7 días. Para el segundo año de cosecha, ese periodo se extiende a unas 2 semanas. Al tercer año ronda las 3 semanas y hacia el cuarto año puede llegar a un mes. Cuando la planta alcanza su madurez completa, la temporada de cosecha en primavera puede durar entre 6 y 8 semanas completas, año tras año, durante más de una década. Ahora hablemos de cómo se planta, porque el método correcto marca la diferencia entre una esparraguera que dura 5 años y una que dura 20. Los productores recomiendan preparar surcos de entre 20 y 40 centímetros de profundidad, en suelos bien drenados, sueltos y ricos en materia orgánica. El pH ideal se ubica entre 6,5 y 7,5. Si el suelo es demasiado ácido, se corrige con cal agrícola, y si es muy alcalino, se incorpora materia orgánica para equilibrarlo. Las garras se colocan con las raíces extendidas hacia los lados y la yema central apuntando hacia arriba. Se cubren inicialmente con unos 5 a 7 centímetros de tierra, y a medida que la planta crece, se va rellenando el surco de forma gradual hasta nivelarlo por completo.
La época de plantación más recomendada es la primavera, justo después de que haya pasado el riesgo de heladas, porque esto le da a la planta toda una temporada cálida para desarrollar su follaje antes de que llegue el frío. En cuanto al espacio, cada garra necesita entre 30 y 50 centímetros de separación entre sí, y se recomienda dejar al menos 1 metro entre hileras, porque el espárrago necesita suficiente aire y luz solar directa, idealmente entre 6 y 8 horas diarias, para desarrollarse de forma óptima. Ahora, hablemos de algo que muchos agricultores nuevos pasan por alto. El cuidado durante los primeros 2 años es determinante. Durante ese periodo, el terreno debe mantenerse completamente libre de malezas, porque éstas compiten directamente por el agua y los nutrientes que la joven esparraguera necesita para fortalecer sus raíces. El riego debe ser constante mientras la planta se establece, manteniendo el suelo húmedo pero nunca encharcado, porque el exceso de agua puede provocar enfermedades fúngicas como el Fusarium, un hongo que ataca raíces y tallos y que es una de las principales amenazas para este cultivo. En cuanto a la fertilización, la recomendación general antes de la primera cosecha es aplicar un fertilizante balanceado tipo NPK al inicio de la primavera y al final de cada temporada incorporar una capa de compost o abono orgánico sobre la cama de cultivo. En sistemas orgánicos, muchos productores prefieren usar estiércol bien compostado, harina de huesos como fuente de fósforo y ceniza de madera como fuente de potasio, evitando el exceso de nitrógeno inorgánico que puede afectar negativamente la calidad del turión. Otro dato interesante desde el punto de vista biológico, el espárrago es una planta dioica, lo que significa que existen plantas macho y plantas hembra por separado, cada una con sus propias flores. Las plantas macho tienden a ser más productivas, más precoces y más longevas que las hembras, porque las plantas hembra invierten buena parte de su energía en producir flores, frutos y semillas, mientras que las plantas macho concentran esa energía en generar más turiones. Por esta razón, muchas de las variedades híbridas modernas que se venden comercialmente han sido desarrolladas específicamente para producir mayoritariamente plantas macho, optimizando así el rendimiento del cultivo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hablemos también de las plagas y enfermedades que todo cultivador debe vigilar. El escarabajo del espárrago es uno de los insectos más comunes que atacan tanto los tallos como el follaje, y su control generalmente se realiza retirando manualmente los adultos y las larvas o utilizando insecticidas de bajo impacto ambiental. La roya, una enfermedad fúngica que provoca manchas anaranjadas en las hojas, se previene asegurando una buena circulación de aire entre las plantas y evitando el riego por aspersión que moja innecesariamente el follaje. Y como mencionamos antes, el Fusarium es la amenaza más seria para las raíces, por lo que se recomienda rotar la ubicación del cultivo cada 8 a 10 años si se detectan problemas persistentes. En cuanto al rendimiento real que puedes esperar, los datos de campo muestran que una cama de espárragos madura y bien manejada puede producir entre 200 y 400 gramos por planta al año. Si haces el cálculo con 20 garras bien establecidas, eso equivale aproximadamente a 6 kilogramos de espárragos frescos por temporada, cosechados directamente de tu propio huerto, sin pesticidas si tú decides no usarlos, y con un sabor que muy pocas veces se encuentra en los espárragos comprados en el supermercado, porque este vegetal pierde frescura y sabor rápidamente después de la cosecha. Y hablando de después de la cosecha, la forma correcta de conservar los espárragos frescos es mantenerlos fríos, húmedos y en posición vertical, colocando los manojos de pie con un poco de agua en la base, similar a cómo se conservan las flores cortadas, o envueltos en un paño húmedo dentro de una bolsa perforada en el refrigerador. En condiciones ideales, entre 0 y 2 grados centígrados con alta humedad, pueden durar hasta 2 o 3 semanas, aunque lo recomendable siempre es consumirlos lo antes posible para disfrutar de su mejor textura y sabor. Desde el punto de vista nutricional, el espárrago no solo es una excelente inversión agrícola por su longevidad, sino también un alimento con un perfil nutricional notable. Contiene vitaminas A, C, E y K,
además de ácido fólico, fibra y aminoácidos, y tradicionalmente se le reconocen propiedades diuréticas y antioxidantes. Es, además, una de las primeras hortalizas en aparecer cada primavera, lo que lo convierte en un cultivo valioso para diversificar la producción de cualquier huerto o parcela agrícola a lo largo del año. A nivel mundial, la producción de espárragos está liderada de forma abrumadora por China, que concentra aproximadamente el 85% de la producción global, destinada principalmente a su consumo interno. En Europa, Alemania y España se disputan el liderazgo productivo del continente, y en América, países como Perú y México se han consolidado como grandes exportadores hacia mercados como Estados Unidos. Esto demuestra que no estamos hablando de un cultivo menor o experimental, sino de una actividad agrícola con peso económico real en distintas regiones del planeta. Vale la pena también conocer los distintos tipos de espárrago que existen, porque no todos se cultivan de la misma manera. El espárrago verde es el más común y se cosecha normalmente cuando el turión mide entre 7 y 9 pulgadas de largo, cortándolo con un cuchillo a pocos centímetros por debajo de la superficie del suelo. El espárrago blanco, en cambio, no es una variedad distinta, sino el resultado de un proceso llamado blanqueo, que consiste en cubrir el turión con tierra o con un túnel oscuro para evitar por completo que la luz solar lo alcance mientras crece. Al no producir clorofila, el tallo se mantiene blanco y desarrolla un sabor más suave. Y luego está el espárrago morado, originario de Italia, reconocido por su mayor contenido de azúcar y su menor cantidad de fibra en comparación con las variedades verdes tradicionales. También es importante saber identificar el momento exacto de la cosecha, porque cortar un turión demasiado tarde afecta directamente su calidad. Un buen espárrago debe ser recto, liso, con las escamas de la cabeza bien cerradas y sin manchas visibles en el cuerpo del brote. Cuando la cabeza comienza a abrirse o el tallo adquiere un aspecto leñoso y fibroso, significa que ya perdió su punto ideal de recolección. Por eso los productores experimentados revisan sus camas de cultivo prácticamente todos los días durante la temporada alta de primavera, ya que en climas cálidos los turiones pueden crecer varios centímetros en solo 24 horas. Si estás pensando en comenzar tu propia esparraguera, ya sea en una parcela comercial o en un huerto casero, el consejo más importante que puedes seguir es este: elige bien el lugar desde el principio, porque una vez que las coronas están establecidas, es muy difícil moverlas sin dañarlas. Asegúrate de tener suelo bien drenado, sol directo la mayor parte del día, y sobre todo, ten la paciencia de esperar esos primeros 2 o 3 años sin cosechar en exceso. Esa espera inicial es precisamente lo que te va a garantizar una planta fuerte, sana y productiva durante las próximas 2 décadas. El espárrago nos recuerda algo que en la agricultura moderna a veces olvidamos, que no todo tiene que sembrarse cada temporada para ser rentable. A veces la mejor inversión es la que se planta una sola vez. Se cuida con paciencia al principio y después sigue dando frutos, o en este caso turiones, año tras año, casi sin pedir nada a cambio. Es agricultura de largo plazo, agricultura pensada en décadas y no en meses. Y eso es exactamente lo que la convierte en una de las opciones más inteligentes para cualquier persona que quiera producir su propio alimento de forma sostenible. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo esencial sobre uno de los cultivos más longevos y agradecidos que existen en la agricultura. Espero que esta información te sirva si estás pensando en plantar tu propia esparraguera o simplemente si querías entender por qué esta planta es tan especial dentro del mundo agrícola. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.